El presidente Milei se enfrenta a un trilema que con el correr de los meses se hizo cada vez más desafiante y que está poniendo en jaque a la economía. ¿En qué consiste este trilema? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Y cómo el gobierno está tratando de resolverlo? Te lo explicamos en este episodio. En economía se usa muchísimo el concepto del trilema. Es decir, vos tenés tres objetivos que son deseables, pero que a la vez son excluyentes entre sí. Solamente se pueden elegir dos de manera simultánea, teniendo que renunciar al tercero. Esto lo representamos a través de un triángulo. Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos que planear una fiesta y que tenemos tres objetivos: que haya muchos invitados, que la comida sea de alta gama y que el costo sea bajo. Fíjense que no podemos lograr los tres al mismo tiempo. Si queremos que la fiesta tenga mucha gente y que sea de alta gama, tenemos que renunciar a que el costo sea bajo. Si queremos que haya mucha gente y que el costo sea bajo, tenemos que renunciar a que la comida sea de alta gama. Y si queremos que la comida sea de alta gama y que el costo sea bajo, tenemos que renunciar a que haya mucha gente. Es el concepto de un trilema. De la misma manera, el gobierno de Milei también se enfrenta a un trilema. Veamos cuáles son los tres objetivos. El primero, sin lugar a dudas, es bajar la inflación. Un problema que, como ya vimos, aqueja a la economía hace muchísimos años y que es el principal causante de la caída de la actividad y de los ingresos. El segundo objetivo es que el Banco Central acumule reservas. Esto es fundamental por dos motivos. Primero y principal, para poder lograr la estabilidad del tipo de cambio, pero además para poder tener dólares que el gobierno necesita para afrontar los abultados pagos de deuda que tiene que enfrentar el año que viene, sobre todo a partir de principios del año próximo. El tercer objetivo es el de quitar las regulaciones cambiarias, el famoso cepo. Esto es fundamental no solo porque es necesario para que la economía funcione correctamente, sino también es necesario para poder atraer inversiones extranjeras, como así también financiamiento externo. El problema, claro está, es que el gobierno no puede lograr estos tres objetivos al mismo tiempo. Si quisiera bajar la inflación y que el Banco Central acumule reservas, tiene que renunciar a eliminar el cepo, porque justamente estas regulaciones cambiarias son las que ayudan a sostener el tipo de cambio, que a la vez es fundamental para bajar la inflación y para que el Banco Central acumule reservas. En cambio, si el gobierno quisiera quitar todas estas regulaciones y que el Banco Central acumule reservas, debería renunciar al objetivo de que baje la inflación. Esto es así porque esas regulaciones provocaron un tipo de cambio financiero más elevado que el oficial, dando lugar a una brecha cambiaria que se ubica en torno al 20%. La eliminación de esas regulaciones provocaría una devaluación del tipo de cambio de esa magnitud que terminaría impactando en todos los precios de la comida, del transporte, de la salud, etcétera, etcétera, generando un incremento de la inflación. Por último, si el gobierno quisiera eliminar las regulaciones cambiarias y lograr que la inflación siga bajando, debería renunciar al objetivo de que el Banco Central acumule reservas. Esto justamente se explica por lo que decíamos recién, que vos tenés que reducir al mínimo esa brecha cambiaria para que no impacte en los precios, y la manera de hacerlo es que el Banco Central tenga que vender sus dólares en el mercado financiero, teniendo que reducir sus reservas internacionales. Ahora que tenemos claro cómo funciona el trilema, veamos cómo lo encaró Milei. Nuestro programa económico, como todo programa económico, tiene una pata fiscal, una pata monetaria y una pata, digamos, del sector externo. Lo primero que hizo el gobierno fue priorizar el objetivo de bajar la inflación y de acumular reservas, teniendo que renunciar a la salida del cepo, es decir, postergando la eliminación de las regulaciones cambiarias. Para eso, lo que hizo el gobierno, ni bien asumió, fue aplicar una drástica devaluación del tipo de cambio, es decir, un incremento superior al 120% del valor del dólar, que si bien impulsó al alza los precios, fue clave para lograr que el Banco Central acumulara reservas. A partir de eso, lo que hizo fue prácticamente congelar el valor del dólar, aumentara solamente 2% todos los meses, y eso lo combinó con una fuerte política de ajuste fiscal y una política de absorción de la circulación del dinero, con el objetivo de que la inflación empezara a bajar. Esta estrategia resultó exitosa. La inflación bajó de manera sostenida, incluso por encima de las expectativas y las proyecciones del mercado, y le permitió al Banco Central acumular 7.500 millones de dólares, aunque claro, no estuvo exenta de problemas. Estas medidas provocaron una fuerte caída de la actividad económica
económica y de los ingresos que todavía no terminaron de recuperarse. Si bien, como dijimos, la inflación bajó de manera sostenida, se estacionó en torno al 4%, lo cual es un nivel claramente elevado. El hecho de que la inflación se haya estacionado en torno al 4% también es un problema para la acumulación de reservas y para la estabilidad del tipo de cambio. Como vimos en un episodio anterior, el problema que esto genera es que como el Banco Central fijó el aumento del dólar al 2% por debajo de la inflación, esto ha hecho que el valor real de ese dólar se haya ido abaratando sistemáticamente y además se estima que esto va a seguir profundizándose en los próximos meses. El problema es que este abaratamiento del dólar impulsa la demanda tanto para importaciones como para turismo, es decir, incrementa la demanda de dólares, lo cual frena la acumulación de reservas del Banco Central y pone en duda la estabilidad del tipo de cambio. Estas dudas son las que provocaron que se incrementara la brecha cambiaria, que era prácticamente nula en abril y pasó a ser del 30% para junio. 150 pesos en los últimos 3 días, 1.275 hoy, con una suba del riesgo país, es decir, esta calma, esta especie de paz cambiaria que teníamos desde inicios de febrero a esta parte, pareciera que ingresa en alguna zona de turbulencia. El problema es que el incremento de la brecha también tuvo impacto en los precios, poniendo en jaque el objetivo de la inflación. Frente a eso, el gobierno viró en su estrategia, es decir, empezó a vender reservas para tratar de contener esa brecha, sacrificando el objetivo de la acumulación de reservas, pero para poder mantener el de la inflación. Sumado a eso, como vimos en los últimos días, también anunció la reducción del impuesto país. Esto significa abaratar todavía más las importaciones, lo cual significa menos dólares para el Banco Central, pero también significa que los precios probablemente bajen por esta reducción en los costos de los insumos importados. De esta manera, efectivamente, lo que estaríamos viendo es que el gobierno ha pegado un volantazo en cuanto a los objetivos del trilema. Renunció al de la acumulación de reservas para pasar a empezar a desarmar todas estas regulaciones cambiarias. Recordemos que el impuesto país, un impuesto que afecta las importaciones de bienes y servicios, era justamente parte de estas regulaciones. El problema es que no parecen estar dadas las condiciones para que el Banco Central vaya hacia un esquema de libre movilidad de capitales, o como se conoce, total libertad para que la gente compre dólares, porque justamente no tiene la cantidad de reservas suficientes para poder asegurar la estabilidad cambiaria. Como referencia, podemos ver lo que sucedió cuando Macri en su gobierno sacó el cepo allá por el 2015. En ese entonces, en los 3 primeros meses, luego de quitar las regulaciones cambiarias, la gente compró dólares por casi 5.000 millones. Esto lo explicamos en un episodio anterior. El tema es que esa fuerte demanda de dólares fue contenida por una gran emisión de deuda, es decir, el ingreso de dólares a través del endeudamiento externo. Esta opción hoy parece prácticamente descartada y además tenemos que tener en cuenta que las reservas que tiene hoy el Banco Central son negativas, es decir, no son las suficientes para afrontar los pagos que tiene. Para Milei, esto no parece ser un riesgo, porque fiel a su dogma monetarista, está convencido de que eliminando el sobrante de pesos se acaba el problema. Si no existen sobrantes de pesos, claramente puedo abrir, porque es como darle un revólver sin balas. Por más que quieran tirar, no pueden porque no van a tener balas. Cuando saquen el cepo, veremos si el arma estaba cargada o no.